Hay una nota publicada en la BioBio, la radio BioBio, en su sitio web, que se titula Catástrofe anticipada, el polvorín de 4.000 hectáreas en Gran Concepción del que nadie se hizo cargo. La nota detalla cómo se juntaron personas de la Corma, del delegado regional, delegado presidencial regional, la Corma, la Asociación, ¿cierto?, de la Industria de la Madera, gente de CONAF y otras personas relacionadas, digamos, ya que participan de la industria forestal y autoridades de gobierno, de agricultura, del sector forestal, en donde se alertó que había, digamos, 4.000 hectáreas de territorio en la provincia que contenía un enorme volumen de masa seca, digamos, combustible, literalmente para que nosotros cuando a veces vamos de camping o vamos a los campos, ¿cierto?, usamos para prender las fogatas, ¿cierto?, las piñas de pino, ya, y todas esta hoja caduca, digamos, que va botando el pino, estas ramas del raleo que se hace, ¿cierto?, de la poda, y eso se fue acumulando en distintos sectores. Entonces, lo que tenemos es una industria que alerta, aunque ella misma debía procurar mantener y manejar esos residuos que ella misma va generando. Sin embargo, con todo, ella alerta, y dentro de todo alerta porque los plazos que la autoridad le da para hacer un manejo tradicional de esos residuos combustibles no le alcanzan para poder hacer la adecuada gestión de esos residuos. Eso por una parte. Y por otro lado, las autoridades locales, tomando conciencia del peligro que ahí había y dado la historia que tiene la región con Santa Olga y con otros incendios importantes que han habido en el año 2016-2017, hubo aquí unos incendios enormes, digamos, ¿ya? Entonces, solicita, digamos, se reconsidere la petición que está haciendo Corma, bien o mal, más bien que mal, ¿cierto?, de poder autorizar quemas para poder deshacerse, digamos, mediante la incineración, mediante el fuego controlado, de este residuo, como digo, combustible, para disminuir digamos, el nivel de riesgo que había de que esto se convirtiera en una catástrofe. Pero, y aquí viene lo interesante, la normativa ambiental y los planes de descontaminación que hay, ¿cierto?, definen plazos acotados para poder realizar estas quemas que en muchos países ya no se utilizan, digamos, ya con el cambio climático, con la contaminación, efectivamente este procedimiento cada vez ha ido en retroceso en el mundo. Entonces, por eso se ha regulado con el fin de aliviar la salud y los planes, digamos, de descontaminación, de que esto vaya, digamos, disminuyendo y ojalá se elimine. Pero aquí, y por lo tanto, entonces, la autoridad central, la petición regional se hizo a la autoridad central, con toda esta gente involucrada, y la autoridad central fue a la norma. Y la norma establece los plazos que son acotados, y en esos plazos acotados el problema no puede resolverse. Entonces, este es un problema grave que tiene nuestro sistema jurídico, del cual este es una manifestación más. Porque aquí en el fondo lo que hay es que en nuestro sistema jurídico lo que manda, esto tiene que ver también con la famosa discusión que hay hoy día entre los comentarios del presidente Boric respecto del fallo entre Crespo y Gatica, ¿verdad? Si derecho o justicia, ¿ya?
y si efectivamente el fallo hace justicia o simplemente aplica la ley. Esto es algo muy semejante porque adolece de la misma falla que tiene nuestro sistema. Por mucho que los abogados prestigiosos publiquen cartas en el Mercurio donde quieren, hay un problema del cual no se hace cargo y espero colaborar con algo prontamente para el debate público y para poder mostrar cómo esto se puede de alguna manera, este conflicto, este problema, primero reconocerlo y segundo, lo más importante, superarlo. Porque aquí lo que hay es que efectivamente hay dos normas y este es el problema, como decía, de nuestro sistema jurídico. La autoridad lo que hace es remitirse al cumplimiento legal. Se ha dicho 1000 veces y se defiende por prensa escrita y por medios audiovisuales y televisión que ciertos abogados prestigiosos como el rector Peña y otros han dicho remítase a la norma. Ese es el espíritu de nuestro sistema jurídico. Si usted tiene un problema legal, remítase a la norma. Entonces la norma está escrita y el juez lo que debe hacer es leer la norma. Bueno, en este caso, cuando llegó la petición de la octava región o de la región del Ñuble a Santiago, al gobierno central, indudablemente aplica el pensamiento automático, digamos, ¿verdad? Por defecto. Entonces, remítase a la norma. ¿Y qué dice la norma? La norma dice que entre tal mes y tal mes, en esa fecha, se pueden autorizar las quemas porque haciendo, digamos, la mirada más amplia, los planes de descontaminación que buscan proteger la salud de las personas dicen que para poder, digamos, efectivamente que el plan de descontaminación se cumpla, este medio, digamos, de control de residuo combustible no contribuye al plan de descontaminación. Y la norma dice que entre tal fecha y tal fecha esa es la solución. Y por lo tanto, la autoridad y no solo la autoridad, la industria, pero no solo la industria, todos los chilenos quedamos atrapados en un círculo lógico estúpido, ¿verdad? En el cual, por querer proteger la salud en el largo plazo, es decir, evitar que se produzcan enfermedades crónicas debido a la contaminación por material particulado y otros, y por lo tanto, para que la gente no enferme en el largo plazo, la autoridad no toma una medida que que tiene por objetivo proteger un bien crítico, que es la vida misma, la vida y la propiedad de las personas, y que es agudo, no es algo que usted va a proteger, no se trata de evitar que la gente, digamos, se enferme de asma o que contraiga otras enfermedades en el tiempo, enfermedades crónicas. Se trata de prevenir de la seguridad más inmediata, de prevenir que un incendio, un evento catastrófico que se desborda, digamos, ya, un evento de cola ancha, que increíblemente fue detectado, no siempre ocurre, y advertido, pueda ser controlado. Sin embargo, como digo, vamos a la norma, porque ese es el espíritu del código de Andrés Bello, ¿ya? Que es básicamente un mix entre derecho tradicional, el derecho que trajeron, digamos, los hispanos, los Habsburgo, ¿cierto? Los Borbón, ese derecho que luego se modifica, digamos, con la Revolución Francesa y adopta, digamos, la teoría del derecho moderno, digamos, el código napoleónico, ¿verdad? Entonces entiende la justicia como derecho eminentemente formalista y racional. Y en este esquema, que es el que nosotros tenemos en Chile, el juez no va sentando jurisprudencia, o sea, existe una jurisprudencia, pero aquí en este sistema lo que manda y lo que se defiende, y como digo, han defendido intelectuales y abogados conspicuos de cada una de las plazas y sobre todo de la capital, que el juez debe remitirse a la norma. Y esa es una de las cosas más estúpidas que el mundo moderno ya superó en casi todos los lugares.
porque resulta de que existe la contingencia y existen cada vez nuevos problemas que van surgiendo en el mundo, nuevas invenciones, nuevas realidades, y el código y esta manera de entender el código como remítase a la norma es un círculo lógico que la norma puede ser cerradita, pero que pierde todo contacto con la realidad. Y cuando el juez quiere o falla interpretando la norma, que es algo que un militar obtuso como Napoleón, gran estratega, pero obtuso intelectualmente como Napoleón, quiso evitar. Por eso en las Fuerzas Armadas, yo trabajé con oficiales de las Fuerzas Armadas en el mundo civil, en las empresas y en empresas internacionales. El gerente de la Marina, del Ejército, de la Fuerza Aérea, le dice a sus gerentes de área y a los profesionales que trabajan con ellos, por defecto, no interprete, no razone, no interprete. Sobre todo lo que dice es, no haga juicio. Ese razonamiento es el que aplica Napoleón y quiere el código. Y él no quiere que nadie venga a interpretar el código, que aplique una racionalidad que pueda tener sentido común y que no. Él quiere que el código sea expuesto, explícito y quien quiera que lo lea entienda lo mismo. Esa es su pretensión, una pretensión que el mundo moderno, digamos, ha dejado atrás por razones que no voy a explicar aquí, digamos, ¿ya? Que son científicas y filosóficas, pero una concepción de que la realidad es una sola, como nuestro lema, digamos, ¿cierto? Patrio, que dice por la razón o la fuerza, como si la razón pudiese ser una sola y no pudieran haber distintas razones que son distintas razones que tienen fundamento, que son correctas y que están una al lado de otra o una frente a la otra, y en la cual usted, digamos, como es este caso, usted tiene que tomar una decisión porque usted es la autoridad, usted fue empoderado. Entonces aquí hay dos bienes en juego. Está la salud crónica en el largo plazo y está el peligro de la vida y los bienes inminente, un problema agudo, ¿ya? Que si se concreta, usted tiene simplemente destrucción y pérdidas de vida. No hay un problema crónico a largo plazo que usted puede, no. Y entre estas dos razones, que son dos razones efectivamente, las dos tienen razón, usted debe decidir, y aquí viene el problema principal de nuestro sistema jurídico y no de las personas, no de la autoridad, no del delegado, no de la ministra, que no, dejemos. El problema de fondo es que en nuestro esquema lo que se dice y se defiende siempre es ¿qué dice el código? ¿Qué dice la ley? Bueno, la ley dice que entre tal plazo y tal plazo se puede y fuera de ese plazo ya no se puede. Entonces, usted, nosotros, los chilenos y nuestros juristas hemos atado de manos a la gente que hemos aislado y transformado en una burbuja el sistema jurídico. Y ese es el principal problema. Y con eso usted ata de manos a las propias autoridades políticas que, enfrentados a este problema, no saben cómo resolver. El sistema, con esta idea de código napoleónico, evita que un juez, a través de un fallo, vaya sentando precedencia. Entonces, el juez que hace eso, los otros jueces no necesariamente pueden adoptar la decisión que él tomó. No es como el derecho anglosajón o el common law, ¿cierto? Donde el juez falla y eso sienta un precedente, y cuando se produzca un problema similar, las personas, las autoridades y las personas, los litigantes, van a decir cómo se falló esto antes, y ahí hay un precedente y ese sirve, punto. Y se cumple y se mantiene un criterio. No, aquí no. Aquí cualquier juez puede, en la práctica, interpretar, porque si hay una persona hay interpretación. Entonces usted no puede eso, por mucho que usted tenga la intención de que el código sea interpretable, siempre hay una interpretación. Y ese es el papel que cumple el juez. Si no, saquemos el juez y coloquemos inteligencia artificial, digamos, ¿verdad? O un algoritmo que resuelva. No. Entonces, ese es nuestro problema y esto es lo que queda evidente acá, y esta es mi crítica contra
Andrés Bello finalmente yo lo critico por esta mixtura que hay en el derecho, pero en definitiva Andrés Bello seguramente, si Chile expulsó si Chile dio muerte a Diego Portales, digamos, expulsó de Chile a Bernardo Higgins, claramente Chile es un país, digamos, que no tiene héroes, o puede tener héroes, pero son héroes muertos, digamos. Pero en vida, en Chile, digamos, su historia muestra que prácticamente el héroe tiene que ser un militar, si es que, ¿ya? Y básicamente, incluso siendo un militar y héroe, si no se adecua a cierta mentalidad que existe, es expulsado del país como le ocurrió a ellos. Entonces, lo que hace de alguna manera Bello, en mi opinión, es para no seguramente contratado por la gente de la época y por la gente que tenía poder económico y político de la época, lo que hace es adoptar el derecho moderno que surge a partir de la Revolución Francesa, el Código Napoleónico, conservando ciertas ideas que hasta la fecha, digamos, arrastra la historia de Chile de la época colonial previa a la Revolución, digamos, ¿ya? Y que tiene que ver con toda este derecho escolástico, digamos, que era propio de la tradición española, de la tradición castellana. Entonces él hace como este mix, esta fusión, dejando una serie de ideas que son concepciones metafísicas del derecho, que eran propias de la escolástica, y luego las fusiona con el derecho moderno, con el racionalismo, el formalismo que surge en ese periodo, digamos, ya de la Ilustración, y esa es nuestra fusión, digamos, de nuestro Código Civil chileno. Esa es la tarea que desarrolla, pero al hacer eso, de alguna manera, nos quedamos no con los pies en la tierra, sino que el vínculo que tiene el Código Civil es principalmente con nociones abstractas, nociones metafísicas que son propias de un periodo premoderno, de la escolástica, y por otro lado con un formalismo cerrado en donde la autoridad queda atrapada ella misma cuando tiene que tomar decisiones, porque como decimos en Chile, el aparato público, ¿cierto? El aparato público está autorizado solo para hacer lo que dice la ley, ¿verdad? Y la ley tiende a ser, por su formalismo, un código cerrado. Y por lo tanto, se termina dando vueltas en círculo y los problemas no se resuelven. Y eso es lo que al final muestra esta tragedia y este informe, que uno puede decir que efectivamente uno puede ir al detalle y decir, mire, la autoridad pudo haber hecho esto y no lo hizo. Mire, la industria forestal pudo hacer esto otro y no lo hizo. Pero aquí se muestra de que se intentó advertir, de que se intentó trabajar, avisar, tomar medidas preventivas, y esto no ocurrió. Y este problema, y por eso que quería, digamos, es semejante un poco a lo que ocurre en el ámbito de la justicia con la crítica que hace Boric respecto del fallo. Es lo mismo. En el fondo es que el derecho moderno, ¿ya? Sobre todo el triunfo del formalismo en el derecho, lo que hace es tratarlo como si fuera un código cerrado, como si fuera un código de inteligencia artificial, como si fuera una matemática cerrada, pura, que no conecta con la realidad. Entonces, formalmente, todo lo que hay ahí es correcto. Dada una hipótesis determinada, todo el árbol que se desarrolla es correcto dentro de esa hipótesis y no tiene necesariamente que ver con la realidad material. Esa es la idea que hay detrás. Pero en el fondo, nosotros, las personas, por nuestra condición natural, vivimos en un mundo material. Usamos de nuestros instintos y de nuestros sentidos para movernos en él, y ellos nos alertan y efectivamente funcionan y nos advierten. Y adoptamos medidas en eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No digo que Boric tenga razón, ni que los abogados que defienden al ex coronel o teniente coronel Crespo tengan razón. Lo que digo es que el problema se produce porque el derecho, cuando se cierra sobre sí mismo,
pierde un vínculo con la realidad que toda la ciencia empírica tiene y defiende y necesita, porque usted puede hacer todo un armado, todo un código, ¿verdad? Perfecto, que dentro de ese código todo encaja y todo tiene coherencia y está perfecto, digamos, pero no tiene una vinculación con la realidad nuestra, con la realidad material en la cual nosotros vivimos. Y ese es el problema. Entonces, una cosa es el derecho, y el derecho puede ser estructurado de una manera cerrada, de una manera perfectamente coherente y cerrada, sin embargo, no tener ninguna vinculación con la realidad, con la realidad y con nuestra intuición de lo que nos informa respecto de qué es la realidad. Y entonces efectivamente usted puede tener leyes que son formalmente perfectas y sin embargo materialmente injustas. Y esa es lo que en el fondo hay detrás de una polémica que llega hasta la antigüedad de si respecto de si la ley es physis o si la ley es nomos. Y ese es el punto que hay aquí. Entonces, cuando se dice el fallo es injusto o no hay justicia, se está hablando de una intuición, bien o mal, pero se está hablando de una intuición de lo que se intuye que debiera ser justo, bien o mal. Y eso no va a desaparecer nunca. Y la norma, por lo tanto, a lo que debiera aspirar es a no perder ese vínculo, porque podrá ser coherentemente perfecta en lo formal, pero si la norma no tiene ese vínculo con la conexión que nosotros tenemos con la realidad y lo que nos rodea y lo que nosotros interpretamos como justicia, entonces es ley, pero es ley injusta, ¿verdad? Y por lo tanto, de nuevo volvemos a esta idea que es un problema que espero abordar y comunicarles, que esta dicotomía, ¿cierto?, entre ley como nomos y ley como physis, que arrastramos sobre todo nosotros en Latinoamérica, pero que el mundo moderno entero ha dado, digamos, al tacho con ella, porque en el fondo lo que hoy día en todas partes triunfa y triunfó es la ley como formalismo, pero tiene este talón de Aquiles, que es el que estoy comentando ahora, que se traduce en una ley que puede ser ley o derecho, pero es injusta o se percibe como injusta, y este problema del círculo lógico que se produce entre que una autoridad que, cuando la justicia es entendida principalmente como un apego al código, como es en el caso chileno y como digo, rectores y importantes abogados han defendido que esa es la justicia, el apego a la ley, independiente que sea injusta, pero esa es la ley y esa es la justicia, con esa interpretación se producen estos círculos y ese es el problema que tenemos, y es un problema de cómo se entiende el derecho y cómo se entiende la justicia. Y mientras ese problema de fondo no se solucione, vamos a tener problemas en múltiples áreas, eh, y esta es una muestra más trágica de cómo la manera de entender el derecho y la concepción de justicia finalmente termina afectando no solamente el fallo uno a uno, el fallo día a día en cómo se hace justicia, que es algo de por sí relevante respecto de si uno quiere cuidar o no proteger la estabilidad social, ¿cierto? Y lo que tanto se habla como cohesión social, sino que también la gestión misma de la política queda, digamos, en una situación de manos amarradas, porque muchas veces al no poder, digamos, al no tener un vínculo, digamos, con la realidad, un vínculo, un cable a tierra, en definitiva queda fallando dentro de sí misma sin resolver los problemas que la realidad, que la contingencia le está presentando. Eso es lo que quería comentar. Bien la nota, triste y lamentable lo que ocurre con nuestra política, y ni hablar de la infalibilidad de los legisladores. Digamos que tenemos unos legisladores que dejan mucho que desear, digamos, ya, pero bueno, ese es otro problema también que tiene que ver con esto. Eso quería comentarle, ojalá sea de su interés y, como digo, prometo no muy allá, digamos, generar un documento, alguna cosa donde trato este problema y cómo eventualmente me parece que puede ser superado.
Que tengan buen día.